Ya, adelante. Gracias. Bueno, pues buenos días, damas y caballeros. Es un honor dar la bienvenida a esta mesa redonda sobre la difusión del Holocausto. Mi nombre es Jimena y estaré como moderadora de la mesa titulada Difundir el Holocausto. En un mundo donde la memoria histórica es crucial para comprender nuestro pasado y forjar un futuro más justo, es fundamental discutir cómo podemos difundir de manera efectiva y significativa los horrores y lecciones del Holocausto. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de expertos destacados en este campo. Les presento a Judy Weiser, directora del Centro de Estudios Multisensorial, un museo dedicado a preservar la memoria del Holocausto y educar a las generaciones presentes y futuras sobre sus lecciones. Bienvenida, Judy. Hola, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí te ¿Se escuchamos. escucha bien? Bueno, pues muchísimas gracias. Yo dirijo el Centro de Estudios Multisensorial, que más que es un museo, es una experiencia. Por eso a esta ponencia le pongo la experiencia emocional aprendiendo de la historia. Y bueno, pensándolo, qué es la historia? ¿Es un ejercicio para la memoria simplemente? Y mi respuesta es que es algo mucho, mucho más profundo que aprenderse cifras, batallas, puntos en el mapa. La historia nos proporciona una ventana al pasado que nos hace comprender cómo es que el mundo se conforma hoy, por qué está moldeado así el mundo de hoy. Si las queremos ver, nos enseña lecciones sobre las consecuencias de algunas acciones, de algunas decisiones y una base sólida para poder tomar decisiones y acciones mucho más asertivas para tener un mejor presente y futuro. En específico en el SEM, nos vamos a enfocar en el Holocausto como un evento histórico emblemático sucedido paralelamente a la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de hacer conciencia y estar alertas a cuál es la magnitud a la que se puede llegar a través de un odio, una ideología, una brutalidad como la que vimos y la deshumanización. Es decir, reconocernos como raza humana capaces de la mayor maldad y a la vez de la mayor valentía, resiliencia, generosidad, resistencia. Y quiero pasar un recorrido por los años de cómo empezaron los museos. Los primeros museos, el primer museo empezó en 1949. Imaginen que el Holocausto acabó en 1945 y en 1949 ya había un museo. Era un museo hecho por sobrevivientes que llegaron a Israel y me imagino que con sus propios artículos, sus propios objetos, montaron un museo en Israel. El segundo museo Yad Vashem, y estos museos tenían el objetivo de mostrarle evidencia, gritarle al mundo esto es lo que sucedió, donde lo principal fue la cifra. 6 millones de judíos, 2/3 partes de la población europea, desaparecieron de la faz de la tierra de una manera donde se industrializó la muerte. A los que como gente fuera de la raza humana, entes que eran tipo monstruos, ¿no? Pero lo importante era tomar estas fotografías, estos documentos para mostrar al mundo qué había sucedido. Unos años más tarde sucedió que empezaron a verse los bloques. No nada más son 6 millones, sino dentro de ellos hay 1,5 millones de niños. También se reconocieron otros grupos como los sintis romas, los homosexuales, los discapacitados, entre otros. En los últimos años se ha dado mucho más importancia a los testimonios, a las historias individuales, a los objetos y a investigaciones profundas y exhaustivas de lo que sucedió. También se daba mucha énfasis en la resistencia, en los héroes, en la valentía. Y por otro lado, se reconocen a todos estos diarios que se pueden encontrar, a artistas que compusieron música, que escribieron, que pintaron y que dejan como un legado del destino que tuvieron.
En el CEM, el Centro de Estudios Multisensorial, es un espacio para recordar y honrar a los héroes y a los sobrevivientes que poco a poco pues, se nos están extinguiendo. Pero el CEM es y existe para los que estamos hoy, aquí y ahora, principalmente. El CEM es una experiencia de sensibilización basada en lo más simple con lo que cualquier persona nos podemos relacionar. Y esto es las emociones. Es un recorrido emocional. ¿Qué emociones? Es la tristeza, el miedo, el valor, el coraje, el odio, el amor, la compasión, la indiferencia, la frustración, la empatía. Creo que esto es algo que todos nos podemos relacionar y que se repite y se repite constantemente en la historia de la humanidad. Por eso podemos decir que nuestro espacio es un lugar completamente humanista e inclusivo. Y si nos preguntamos, y a lo mejor habrá gente que ha ido a muchos otros museos, ¿qué nos distingue de otros museos? ¿En qué somos diferentes? Bueno, nuestro formato es completamente multisensorial. Contamos con salas y espacios ambientados en los años 30 y 40, donde le pedimos al visitante que se involucre con todos sus sentidos. Abrir un cajón, oler un objeto, escuchar una música, porque nos transportará a esa época, nos hará una experiencia mucho más interactiva, inmersiva y a la vez muy intensa. Eso es el primer aspecto. Ahora, otro de los aspectos es que evitamos deliberadamente todas estas imágenes gráficas del Holocausto. No encontrarán fotografías como en otros espacios o museos. Y de alguna manera lo hacemos más humano, ¿no? Sin ver este tipo de imágenes. Tampoco hacemos ningún énfasis en datos duros. No es para nosotros relevante saber estos números de trenes, las fechas exactas, nombrar al general o al comandante a cargo, sino porque esto se vuelve nuevamente algo, una estadística nuevamente. Tratamos de que todo sea, que las personas lo vayan construyendo una experiencia personal, de acuerdo a cómo se van sintiendo. Otro aspecto que nos distingue es la individualización. Cuando escuchamos que entre 50 y 60 millones de personas murieron durante el Holocausto, 6 millones de judíos, cuando hablamos de millones y millones, estas cifras se vuelven abrumadoras, tan abrumadoras que no las asimilamos. No tenemos esa capacidad humana de pensar en un millón de nada. No, no hemos visto un millón de nada en el mundo, mucho menos de personas. Y nosotros queremos hacer una conexión emocional que el visitante la pueda tener. Por eso solamente hablaremos de un niño judío de 11 años, cuyo nombre es Jack, y él nos va a ir contando la historia de él y de su familia. Desde su narrativa personal y a lo largo de nuestras salas, se va a ir desenvolviendo un proceso de deterioro de la sociedad. Sería iluso pensar que el holocausto se hizo de la noche a la mañana, sino que se requirió de un proceso que veremos en esta experiencia, un proceso donde empieza por hacer una diferencia en la población, los que sí y los que no, los aceptados y los no aceptados, primero, luego una señalización, una discriminación para seguir a una segregación, o sea, una división de las poblaciones hasta llegar a la violencia y al máximo de los crímenes, que es el genocidio, con la intención de desaparecer de la faz de la tierra cualquier gota de sangre judía. Y una de las cosas que quiero platicar es cómo se va normalizando en una sociedad estos pasos, ¿no? Empezar por la ofensa, el grito, la patada, se va normalizando hasta llegar al genocidio y que nos deja pensando cuántas cosas normalizamos nosotros, qué estamos permitiendo.
A lo largo de todo este recorrido, vamos haciendo estas reflexiones, pensando qué fue antes, pero qué es ahora. Y la lección final de nuestro espacio es concientizar sobre los roles que la gente va adoptando durante este evento, que no son diferentes a otros eventos. Hablamos de la víctima, que es el grupo más vulnerable, el grupo vulnerable, de hecho. Hablamos también de el perpetrador, que es ciego y sin conciencia hacia una ideología. Hablamos de los observadores pasivos, o los llamamos los bystanders, que se caracterizan por su silencio, por su inacción, y que promovida por diferentes causas, permiten que que las cosas injustas sigan avanzando y sucedan. Y por último, hablamos de aquellos rescatadores que se llamaron los justos entre las naciones, que hacen la diferencia para muchos entre la vida y la muerte, aquellas personas que la empatía, la generosidad hicieron la diferencia. Entonces, todos nos podemos relacionar qué tipo de personas somos. Quiero mencionar a Elie Wiesel. Él fue un sobreviviente del Holocausto, un activista luchando por las minorías. Fue un escritor, tiene grandes libros y además fue receptor del Premio Nobel de la Paz. Y él sostenía que la neutralidad es una falacia, no existe la neutralidad. Aquel que no toma un partido o levanta la voz es realmente el que está permitiendo que la opresión continúe y califica a la indiferencia como el peor de los defectos y el peor de los actos humanos. Y quisiera yo pensar y platicar con ustedes cuál es la relevancia, cuál es la lección que queremos dejar con todo nuestro recorrido. Como vieron algunas de las salas, pues se ven cuartos ilustrados, cuartos que están eh, ambientados para que puedan sentirlo. Y pues las lecciones son realmente reflexionar cómo los eventos del pasado siguen resonando en nuestro mundo actual. ¿Ya estamos totalmente en otro lugar hoy o seguimos repitiendo algunas cosas? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas? Por ahí irnos. ¿Y qué acciones y decisiones podemos tomar diferentes? ¿Qué alertas debemos tomar para que realmente esta promesa del nunca jamás a nadie nunca se pueda cumplir? Otra de las lecciones que nos puede dejar y reflexiones es explorar y comparar en la actualidad temas como la manipulación de medios, todas los manipulación de los medios de comunicación, la propaganda. Créanme que los fake news a lo mejor es un término de este siglo, pero no se inventaron hoy, no se inventaron ahora, existían desde antes. ¿Cómo hoy hay esta misma manipulación? Lo vemos todos los días, en todos los lugares y de diferentes temas. ¿Cómo tenemos que mantener un pensamiento crítico, estar informados de lo que realmente pasa a nuestro alrededor, tomar nuestras decisiones propias, filtrar estas informaciones y reconocer las poblaciones vulnerables que están dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro mundo, pero también dentro de nuestro país, dentro de nuestras colonias quizá? ¿Quiénes son los migrantes? ¿Qué tipo de actitud, de voz, de acción puedo tomar? Es, por otro lado, una lección de invitar a pensar sobre nosotros mismos. ¿Somos principalmente espectadores en nuestra sociedad? ¿Estamos cómodos en nuestras zonas de confort o estamos viendo por el otro, defensores que contribuyen activamente a sus sociedades, a hacer un cambio positivo, a ser upstanders? Y pensar, ¿tengo yo algo que ofrecer a mi sociedad? No importa si sea chico o grande, desde mi trinchera importa que yo pueda hacer algo por el otro. Y lo más importante es el compromiso, porque todos tenemos la responsabilidad y todos tenemos algo que dar. Eso es
lo que, la lección. Y veo que me queda poco tiempo, pero simplemente no pensar, no permanecer indiferentes. Nuestro eslogan es enfrentar la indiferencia. El sufrimiento humano desafortunadamente es una constante y este recorrido que cada quien tomará de acuerdo a sus propios, le va a mover diferentes fibras de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus valores morales. Lo importante es ser agentes de cambio, creérnoslas, saber que podemos hacer la diferencia en nuestras sociedades. Quiero terminar con una frase del rabino, un rabino contemporáneo, Jonathan Sachs, que nos dice que el altruismo es la mayor fuente de energía. Considerémoslo. Pensemos qué podemos hacer hoy, pequeño, por la otra persona. Y esto es una ola expansiva y lo hemos comprobado en muchas ocasiones. Y bueno, pues esa es mi ponencia, reflexionar de lo que aprendemos del pasado para aplicarlo en el hoy. Y si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene, dejé por ahí nuestra página web para que la vean, tenemos ahí nuestras redes, nuestros datos para que puedan contactarnos y venir. Así es. Muchas gracias, Judy, pues por su valiosa ponencia, perdón, respecto a la memoria y concientización del Holocausto. Estoy segura que ahora pues todos queremos asistir a este museo y tener esa experiencia que sin duda nos va a volver más cercanos a la experiencia de otros seres humanos. Bueno, a Muchísimas gracias. continuación, gracias, Judy. A continuación, escucharemos la presentación del licenciado Isaac Eisen, quien es director del Diario Judío, un medio de comunicación comprometido con la difusión de información precisa y relevante sobre el Holocausto y temas de actualidad. Qué gusto tenerlo con nosotros, Isaac. Adelante, por favor. Estaba por ahí hace un rato. Acá estoy. Acá Sí, estoy, no estaba que no prendía la cámara, ya prendimos la cámara, como todo, es para hacer entrada dramática y todo esto, como buenos medios de sí. comunicación. Este, un gusto estar acá. Nos hubiera encantado poder estar con todos ustedes presencialmente y poder contestar preguntas uno a uno, pero el que tenga alguna pregunta, algún comentario y todo, como buena conferencia de prensa podría ser, todos al final y solo los que digan, no, todos el que tenga alguna pregunta, con todo gusto. Y nuestro tema es hablar un poquito de la difusión que se le dio, no en el Holocausto, no lo que es la difusión que se le dio en el Holocausto, hay que entrar con eso un poco, ¿no? Y hablar de lo que sucedió primero en el Holocausto con los medios de comunicación, cómo fueron las noticias. Sam, la que sigue, por favor. Vamos que nos pasen. Muy bien. En el Holocausto fue una manera de manejar todo a favor de lo que estaba sucediendo y cómo se manejaba en el mundo las noticias. Lo podemos ver aquí en algunos diarios. Europa sin judíos, terribles programas nazis, pero al mismo tiempo que se habla de los pogroms, de los ataques a los judíos, se ve al lado, ¿cómo se dice? Se va a reconciliar la familia Winsborg, o sea, no era como que el tema normal, ¿sí? Por ahí si leen las noticias, cuando las puedan leer, habla de, ay, sí, hubo una matanza de judíos, se les persiguió todo, pero bueno, hablemos de otras cosas, no fue mayor cosa, ¿no? La que sigue. Sam, bueno, ¿cuándo vamos a hablar más al día de hoy? ¿Cuándo aparece el holocausto en las noticias? O sea, parecería que como que nadie lo habla, todo. Entonces, reflexionemos un poquito cuándo aparece, cuándo oímos de repente en las noticias algo de sucedió en el holocausto. La que sigue, por favor. Bueno, toca en varios momentos. Uno, cuando toca el momento de alguna conmemoración, llámese el 27 de enero, que es el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, entonces en todos los medios de comunicación, en muchos, algunos ponen una nota grande, otros ponen una nota chiquita, otros ponen, se dan conferencias en el Senado con los diputados, algún otro suelta alguna palabra y todo eso. Dos, cuando se estrena un libro o serie o película, ¿sí? Déjenme decirles que alguna vez en algún estudio vimos que los libros más vendidos en México son los libros que tienen algún tema del holocausto. Y las películas ni se diga, cada vez que sale alguna, tenemos grandes historias de algunas buenas, unas a favor, unas con esto, otras más novelesca, es cuando aparece, ¿no? Y desafortunadamente a veces aparece alguna nota en algún periódico cuando algún personaje importante que es sobreviviente del holocausto fallece, ¿sí? Y entonces todo el mundo lo comenta como por 10 segundos
y deja de pasar y pasa la historia en todo ese sentido. Pero son de los tres momentos en los que aparece. La que sigue, ¿sí? También aparece el Holocausto cuando alguien quiere hacer referencia a ese periodo de la historia. Cuando alguien quiere hablar de la Segunda Guerra Mundial o quiere hacerse notar, sale con el tema de esto. O cuando alguien quiere hacer alguna notificación y decir, es que el mundo no lo tiene que permitir y estamos en contra de los ataques y en contra de esto y lo que sucedió, y es que el Holocausto fue una tragedia, siempre sale y vuelve a aparecer un poquito en las noticias, ¿no? ¿Sí? Para que la gente lo vaya viendo y la gente lo va notando en ese, pero es como que alguien que se quiere hacer notorio en eso, ¿no? ¿Qué otra más? La que sigue, por favor. Muy bien. También aparece desafortunadamente cuando alguien quiere atacar a los judíos. Les dejo ver un poquito las imágenes. Cuando alguien quiere atacar, empiezan a aparecer por todos lados las señas, las muestras del Holocausto, que muchas veces se replican en periódicos, en noticias, en que apareció en una sinagoga, ¿sí? Aquí vemos a la derecha, pueden ver ustedes, bueno, izquierda, sí, derecha, pueden ver una caricatura de un periódico iraní, ¿sí? Pueden ver cómo la estrella de David se convierte en una suástica o viceversa, y son las típicas que aparecen de repente pintados en varios lados, y esto lo toman las noticias, los medios, y si es importante o fue pintado en algún lugar así trascendental, lo quieren hacer público, y es cuando aparecen las noticias. La que sigue. Sam, ¿la podremos cambiar? Bien. El mayor problema de que aparezcan las noticias sucede cuando alguien lo niega, bromea al respecto, lo minimiza o lo quiere banalizar, ¿sí? Aquí podemos ver algunas imágenes, muy común de repente en las fiestas de Halloween, se empezó a volver muy común los disfraces, disfrazarte de nazi o de judío, o sea, curiosamente pueden ver aquí algunas imágenes de cómo, y esto lo empiezan a tomar y de repente alguien sale y dice, ¿cómo es posible que hagan esto, que hagan una fiesta? Y entonces empieza a volver noticia, o cuando alguien lo quiere poner, o por ejemplo cuando sale el libro de El Holocausto, la gran mentira, o los chistes muy comunes, ¿sí? Ahorita hablaremos de algunos casos, pero es cuando aparecen las noticias, en las noticias empieza a salir esto y todo el mundo empieza a notar y decir, wow, ya vieron, esto es lo que hay, esto fue lo que pasó, esto es, y entonces vuelve a estar en el tema, ¿sí? De la gente, de los periódicos, de los medios, lo que es el Holocausto, no por las mejores razones, pero a veces sirve para concientizar. Si le podemos cambiar, ahorita que tenga Sam. A ver, permíteme tantito, Isaac, y yo voy a hacer un rápido Es lo cambio mismo, aquí. acá estamos. Mientras vean, disfruten las imágenes. Bueno, dentro de todo esto empiezan a salir en los medios algunas formas en que se distorsiona el Holocausto. Ahorita regresamos a esto. Se justifica o se minimiza el Holocausto, ¿sí? Empiezan los periódicos a salir con es que se lo merecían, es que no pasó tanto, no fue tanto. Se reduce, bueno, no eran 6 millones, era 1 millón, eran 100,000, eran 5,000, ¿sí? Son lo que empiezan a aparecer en los periódicos también para usarlo. De repente se culpa a los propios judíos de ser los provocadores del Holocausto, o sea, algo bastante curioso, los de los judíos provocaron que hubiera un holocausto, se presenta como una cosa histórica positiva. Hemos oído por ahí comentarios de, si no fuera por el holocausto no se hubiera inventado esto, no se hubiera inventado esto, totalmente falso. No sirvió de nada más que para poner en evidencia al mundo y a la sociedad, a los que hicieron y a los que no hicieron nada. Y por supuesto, se utiliza mucho por diferentes países, gobiernos y personalidades para diluir lo ocurrido y la responsabilidad. Bueno, nosotros no tuvimos tanto que ver, fíjate que fueron los otros los que lo hicieron, no fuimos nosotros, todos. Y esto es lo que empieza a aparecer en las noticias en este caso, ¿no? Las que sigue, algunos casos de lo que aparece en las noticias. Por ejemplo, en México, fue muy famosa, se hizo una fiesta del neonazismo en México, ¿sí? Toda una fiesta, letreros, todo. Se acabó prohibiendo una, otra se llevó a cabo con una asistencia, son fiestas secretas, pero ahí aparecieron todas estas fiestas, esto. Dos, en el centro pueden ver una boda nazi, que fue muy famosa en Tlaxcala, ¿sí? Hubo toda una boda nazi, ¿sí? Que llamó mucho la atención y lógico salió en las noticias porque además el cuate y la boda se volvió muy famosa en ese sentido. A la derecha tenemos lo que sucedió en una escuela durante la pandemia, en que durante una plática, una clase, una maestra hizo un chiste sobre el holocausto. Había justamente ¿cómo se llama?
en el auditorio, entre el público, en su clase, alguien de la comunidad judía, que lógicamente no se rió, contestó, pero esto permeó, lo publicaron y se fue hasta los medios de comunicación. Y los medios de comunicación ávidos, no de hablar del holocausto, pero ávidos de hablar de cosas así, del amarillismo, de todo esto, no dudaron en publicarlo y en ponerlo y en hacerlo viral y en que se estuviera comentando como todo lo demás que podemos ver en estas escenas. Estos son algunos ejemplos de lo que sucede en los medios cuando se quiere hacer este tipo de cosas. Es importante una fuente de la UNESCO del 2021-2022, donde el 16% de las publicaciones que hablan del holocausto en las redes sociales niegan o distorsionan el holocausto. Negar, ya lo dijimos, es todo ese sentido de decir, o fue menos, no tiene que decir, no existió, es minimizarlo, es decir, no tenía, es todo lo demás que hemos dicho, y lógicamente distorsionarlo es no pasó, o lo que se conoce como banalizarlo, que es utilizar los símbolos nazis en esto. No quiero entrar en política, pero en estos gobiernos de repente han aparecido por ahí menciones de, es que este es como un nazi, este es nazi, este es nazi. Y se trata como de equiparar lo que fue el nazismo y vuelve a surgir en todas las noticias la comparación que hizo tal político sobre tal otra persona hablando de los nazis o del holocausto y dándole, eso le quita la influencia. Esa es una parte de los medios que tenemos que hacer, ¿no? Sí. Ahorita contesto su pregunta sobre los medios. La que sigue justamente es a contestar. Bueno, justamente los medios deben desempeñar un papel crucial en la difusión de la información sobre el holocausto. Sin embargo, la manipulación de la verdad y la desinformación son también comunes y peligrosos. O sea, pueden ver aquí una imagen de los Simpsons. Para algunos se les hará grotesca, otros se les hará chistosa, otros, pero la pusimos por un sentido. Depende cómo la manejen y cómo la quieran poner, ¿sí? Se puede volver totalmente diferente. Puede ser una burla al holocausto, como otros decir, lo estamos trayendo y estamos haciendo mención del holocausto en todo este sentido. Entonces, justamente lo que preguntaban ahí, de los medios, sí, los medios pueden distorsionar, poner y modificar y hacer lo que quieran. Y está muy de moda, de repente sucede alguna cosa en otro lado y es que es un nazi o es esto. No, no se puede comparar nada al nazismo y a lo que hicieron en el holocausto, pero eso es una función de lo que tenemos que hacer los medios. La que sigue. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Tienen la responsabilidad de informar con precisión sobre el holocausto y desafiar la desinformación, ¿sí? Dos, sin embargo, muchos medios fallan en todo esto, y cuando fallan y dan una información mala, de repente se puede volver viral, ¿sí? Y se puede volver y dar una percepción del holocausto totalmente errónea, o todo, como es la imagen, otra vez repetimos la de los Simpsons, porque depende cómo la quieras dar. No quiero usarlo del contexto porque justamente cuando hablamos del contexto, caemos en una mención donde justamente en una de las más prestigiadas universidades de Estados Unidos, su presidenta mencionó y dijo, hablando del holocausto y otras cosas, mencionó que pues habría que analizar lo del holocausto dependiendo del contexto. No hay contexto para analizar y ver qué sucedió en el holocausto y no es ese sentido, no es una plática de otra cosa. Entonces los medios de comunicación tienen esa importante responsabilidad de darlo rápidamente. La que sigue, ya se está acabando. La que sigue, por favor. Muy bien. Hay una diferencia entre los medios de comunicación y los museos y algunas otras cosas que han visto acá. En un museo la gente fue porque sabe qué va a haber. ¿Sí? En una conferencia fuiste. Cuando estamos en los medios de comunicación, tenemos que dar la información veraz, oportuna y correcta para la gente que a lo mejor se le va a atravesar este tema. Es la gente que lo va a ver. Entonces tienes poca atención, tienes que captar su atención y darle. La que siguiente. Bueno, muy importante es la ética para todo esto, para evitar la distorsión del holocausto y cuestionar todo esto, ¿no? Y nuestra responsabilidad como periodistas es darle no tener ese impacto devastador en ese sentido. La que sigue. Muy bien. Los desafíos contemporáneos de los medios de comunicación sobre el holocausto es muy fácil. Primero hay que mostrar lo que pasó en el holocausto para que la gente entienda qué es noticia. Si te puedes regresar rápidamente, ya vamos a acabar. Cómo mostrar lo que pasó en el holocausto es que es noticia reciente, no es algo que pasó hace 80, 70, 50, 40, 100. No, es algo actual, sigue sucediendo y es importante, ¿no? Dos, que es algo que pasó y que nos debe de importar y que no es solo historia. Tres, que es algo real, aunque se repita y parezca
es muy importante, y que no es creado por publicidad. Alguien alguna vez dijo, todo esto es creado por los medios. No es cierto, sucedió, que es algo que le pasó a personas como cualquiera de las que conocemos. Todos conocemos a alguien que pudo haber sido víctima del Holocausto y que no es para nada lejano a nadie. Eso es muy importante que los medios lo puedan hacer y que es algo que debemos tener siempre presentes y que no debemos de permitir que suceda más. Muy importante, no debemos de permitir. Y por eso cierro con algo muy importante y además en un color. Si la cambiamos a la siguiente. Muy bien. A los que están aquí presentes, ¿se pueden imaginar cómo serían las noticias de lo que pasaba en el Holocausto, en los campos de exterminio o en los campos de concentración, si sucediera hoy? Y con todo el internet y con todas las redes sociales, ¿se los pueden imaginar cómo serían las noticias? Todo sucedería, se volvería a permitir, se dejaría que sucediera. Desafortunadamente, y se los digo, si hoy sucediera algo como esto, probablemente sucedería y a lo mejor hasta habría memes al respecto a favor de los nazis. Y eso es algo que es increíble que pueda suceder, como sucede con otros graves acontecimientos. Pero eso es lo que tenemos que hacer en los medios de comunicación, poder difundir y evitar que vuelva a suceder y que no se minimice. Muchísimas gracias. Si hay dudas, con todo gusto. Muchas gracias, licenciado Isaac, por su presentación, por sus esfuerzos de reunir esta información que el motivo de esta mesa es precisamente acercarnos y sensibilizarnos sobre lo que está ocurriendo actualmente, como ya lo dijo Judy y usted. Muchísimas gracias. Asimismo, contamos con la honorable presencia del licenciado Randall Morales, que es historiador y educador costarricense, con 18 años de experiencia en labores museicas y en docencia relacionado con temas del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Un educador dedicado que ha trabajado incansablemente para integrar la historia del Holocausto en el currículo educativo y promover la conciencia entre los jóvenes. Gracias por acompañarnos, Randall, y adelante, por favor. Muy buenos días, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias que me han invitado a Samantha y a Jessica, sobre todo. Realmente es un tema muy actual, el tema de la Shoah es un tema muy actual. Y en mi caso tengo la asignación de comentar cómo es que se enseña el tema del Holocausto en mi país, Costa Rica. Que realmente, pues, mi país tiene algunas características un poco diferentes, digamos. Entonces, ¿cuál es el enfoque que se le da al tema de la Shoah, a la enseñanza de la Shoah en nuestro país? Digamos, primero que nada, hay que decir que el siglo XX fue el siglo más de los avances tecnológicos, médicos, formas de comunicación, etcétera, ¿verdad? Un desarrollo tecnológico, médico impresionante, pero, por otra parte, fue el siglo más violento y sangriento de la historia, ¿verdad? Es impresionante cómo, ¿verdad? Esa paradoja, ¿verdad? El siglo de los grandes avances, de los grandes descubrimientos, de los grandes desarrollos científicos, tecnológicos, y a la vez es el siglo donde más gente murió, donde hubo 2 guerras mundiales, o sea, no había pasado ni la mitad del siglo y ya habían habido 2 guerras mundiales, cosa que nunca había pasado en todos los siglos precedentes. Y cuesta creer que el tema de la Shoah fue un hecho barbárico que ocurrió hace apenas 80 años, ¿verdad? Como decía ahora el señor, no es algo que pasó allá, el tiempo de los abuelos, y que, no, o sea, no fue hace tanto tiempo, fue hace poco. Entonces, es algo que realmente nos debe llamar a la reflexión, ¿verdad? Es un tema que todavía es actual, que todavía hay gente sobreviviente, todavía hay testimonios, todavía hay testigos presenciales que pueden decir, yo estuve, yo vi, yo viví, yo sentí, ahí estuve en ese momento, ¿verdad? Entonces, realmente no es una cuestión, repito, que fue la Edad Media, que fue hace 300, 400, 500, 600 años.
La Shoah, con todos los horrores vividos, se ha convertido en un paradigma de opresión, brutalidad y genocidio. Es un ejemplo de lo que jamás debemos volver a permitir como humanidad. Es por eso que ha llegado a ser un parámetro para comparar con otros regímenes totalitarios y brutales. O sea, la Shoah es como el top, ¿verdad? Como el nivel más alto de brutalidad que puede llegar el género humano, ¿verdad? Y a partir de ahí, digamos, se puede comparar, aunque siempre las comparaciones son problemáticas, son peligrosas, ¿verdad? Se puede, digamos, minimizar, ah, no, es que esta no fue tan grave como aquella. No, 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 el sufrimiento es igual en todo lado, ¿verdad? Eh, entonces, en realidad, pero sí, digamos, sirve como parámetro, para decir, bueno, no solamente en el holocausto, bueno, en la dictadura de tal personaje, en la dictadura del general tal, en el país tal, aniquilaron todo un grupo étnico, aniquilaron un grupo indígena, barrieron con un grupo, digamos, minoritario, etcétera, etcétera, desapariciones forzadas. De eso tenemos mucho ¿cómo se llama? En Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos, lamentablemente, ¿verdad? Entonces, realmente, muchas de las sociedades latinoamericanas se vieron marcados por la dictadura, se vieron marcados por el atropello a los derechos humanos, se vieron marcados por estos gobiernos arbitrarios, ¿verdad? O estabas con ellos o simplemente te desaparecían, te eliminaban. Entonces, realmente todo eso tiene que ayudarnos. El oscuro capítulo de la Shoah tiene que ayudarnos para contribuir a la formación cívica de los estudiantes, para mostrarle a los estudiantes hasta dónde es capaz de llegar el ser humano, en sus ansias de poder, en sus ansias de odio, en sus ansias en su locura. Es que ya fue un nivel ya de desquiciamiento terrible, ¿verdad? Ahora, bueno, contrario a otros países latinoamericanos, con historias muy tristes de dictadura, represión sangrienta y desaparición de opositores y minorías, Costa Rica no cuenta con ese tipo de experiencias. Poseedora de un régimen democrático desde 1889, si gustan pueden pasar la siguiente, ajá, desde 1889, o sea, de hace 135 años, los costarricenses hemos vivido una democracia prácticamente continua, sin mayores sobresaltos. Únicamente durante el siglo XX se recuerdan que fue el golpe de Estado de Federico Tinoco de 1917, que tuvo una duración de 2 años. Siguiente, por favor. Y la Revolución Armada de don José Figueres Ferrer en 1948, que duró 6 semanas, nada más. Entonces, Costa Rica tiene un historial del respeto a los derechos humanos. Digamos, en 1882, el general Tomás Guardia, que era un dictador, era un militar, un dictador, elimina la pena de muerte para Costa Rica, ¿verdad? Es uno de los primeros países del mundo que elimina la pena de muerte. Aquí tenemos a Federico Tinoco, último. Uy, estamos presentando problemas técnicos. Esperemos un ratito para ver si de nuevo Randall se puede conectar. Ya saben que así son estos avances tecnológicos en los que a veces no podemos confiarles nuestra vida. Entonces hay que esperarnos un momento. Ojalá que rápido se restablezca su red. En lo que esperamos que se le restablezca la red de Randall,
nosotros les voy a contar un poco por qué lo invitamos. La verdad es que Costa Rica, recuerden que es un país que actualmente no tiene ejército y que es pacífico porque no ha tenido movimientos armados como tal. Entonces, su enseñanza respecto a la Shoah, el Holocausto, es muy especial porque no comprenden como que la violencia por las armas como sociedad, porque nunca lo han experimentado, ¿no? Entonces, es algo muy interesante que los caracteriza. Dicen que es la Suiza latinoamericana y es por esto que nosotros lo invitamos de manera particular a presentar, porque a diferencia de la mayoría del resto de los países que estamos en Latinoamérica, pues sí, sí hemos tenido brotes de violencia, sí hemos tenido revoluciones, golpes de Estado, dictaduras que se han derrocado de una manera muy, muy dura y pues la violencia, el hambre y todo lo que deriva de un estado en guerra, pues sí se ha experimentado en el resto de los países de América Latina. Esperaremos, damos un minutito más a ver si Randall logra restablecer su conexión. Estamos trabajando en ello. Hola, Y hola, hola, hola. listo, Randall, qué Sí, gusto perdón, tenerte. aquí como que se hizo y la luz, se fue así por un momento y se cortó la señal, disculpen. Bueno, no estábamos, si gusta, pasamos a la siguiente filmina, por favor. Me ayuda, gracias. Ok, entonces en 1948, Costa Rica ha dado otro paso importante, que es la eliminación del ejército como institución permanente. El 1 de diciembre de 1948, don Pepe Figueres simbólicamente da un mazazo al cuartel Bellavista, que hoy es el Museo Nacional de Costa Rica, y dice, aquí no hay más generales, aquí no hay más soldados, aquí, de hecho, en Costa Rica, nosotros no sabemos, ustedes me preguntan a mí, diga, ¿cuál es la diferencia entre un general y un mariscal? Y yo ni sé qué es eso. Aquí no existe nada de eso, ¿verdad? Los rangos policiales, ¿qué es lo que hay? La policía se maneja de otra forma, o sea, no existe eso de las fuerzas militares, nada de esas cosas se desapareció en Costa Rica. Para 1983, el presidente de la República de ese momento, Luis Alberto Monge, proclama la neutralidad perpetua, pacífica y no armada de Costa Rica en el contexto de la Guerra Fría, ¿verdad? Y ante las presiones del gobierno de Estados Unidos que quería que Costa Rica se metiera en el baile de las guerras civiles de Centroamérica, en la cuestión esta del comunismo y los grupos contrarrevolucionarios, presidente Monge muy hábilmente dice, no, Costa Rica es neutral aquí, nosotros no nos metemos en ninguna guerra, nosotros tenemos un historial de paz, de democracia, y ante los conflictos internacionales no participamos y no tomamos ningún partido militarmente hablando, ¿verdad? Por supuesto que se emiten opiniones y se solta el derecho internacional, obviamente, pero el derecho internacional debe ser el camino. Nosotros los costarricenses creemos que es el derecho internacional el que debe de regir las relaciones entre los países y no los conflictos armados. Para 1987, el presidente de la República de ese momento, Oscar Arias, la siguiente filmina, por favor, logra ganar el Premio Nobel de la Paz por haber logrado pacificar Centroamérica. Justamente la década de los 80 fue una década terriblemente violenta, con guerras civiles en Guatemala, El Salvador, Nicaragua. En realidad casi toda Centroamérica estuvo envuelta en conflictos muy, muy severos, muy, muy brutales, como podemos ver ahí en las imágenes, muchachos jóvenes que ya llegan adiestrados para la guerra. Y bueno, Costa Rica propone en 1987 una propuesta, valga la redundancia, de paz, de salida no armada, sino una salida negociada para que Centroamérica recuperara su tranquilidad y la gente pudiera
pues tener una vida pues normal, tranquila, apacible, ¿verdad? Y es en eso, digamos, los frutos de esos acuerdos, Oscar Arias logró sentar a todos los presidentes de Centroamérica en la misma mesa, ¿verdad? Y se dice, digamos, que él nos encerró a todos en un cuarto, ¿verdad? Puso llave y dijo, de aquí no salimos hasta que encontremos una solución para eso, ¿verdad? Y entonces, bueno, en 1990 Nicaragua termina su guerra civil con elecciones democráticas. En 1992 El Salvador termina también su guerra civil, también con acuerdos alcanzados en la Ciudad de México. Y en 1996 también lo que es Guatemala termina su guerra. Entonces, vemos que Costa Rica ha luchado por mantener la paz y por realmente el respeto a los derechos humanos. Ahora, pasando ya al tema propiamente, el tema de la Shoah, ¿cómo se enseña? El Ministerio de Educación Pública, bueno, Costa Rica no es ningún paraíso tampoco, o sea, tenemos problemas serios, tenemos problemas de criminalidad, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de exclusión social, tenemos problemas de migración, ¿verdad? Hay mucha migración. Costa Rica es uno de los pocos países de América Latina en donde es más la gente que entra a vivir aquí que la que sale, ¿verdad? Emigran, hay mucha migración hacia Estados Unidos, pero realmente la gente que viene a vivir acá es mucho mayor que la que se va. Entonces, el tema de la xenofobia, el tema de la pobreza, el tema de la criminalidad, pues son temas del día a día en Costa Rica. Entonces, por ahí se tiene que enfocar el tema de cómo se enseña. Educar, dice el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, para una nueva ciudadanía. ¿Cómo? Hablando y enseñando primeramente que somos una sociedad pluricultural y multiétnica. De hecho, la Constitución Política de Costa Rica en el año 2015 logró, o se modificó más bien, ¿verdad? Para que constitucionalmente se diga, somos una sociedad pluricultural, multiétnica. Tenemos afrodescendientes, tenemos indígenas, tenemos personas de origen asiático, tenemos migrantes centroamericanos, suramericanos, ¿verdad? De varios países de Sudamérica. Entonces, en realidad, nosotros tenemos que vernos de esta manera y la Shoah nos ayuda para poder comprender hasta dónde, digamos, o sea, no debemos, cuál es el camino que no debemos coger, no debemos tomar, sino el camino opuesto, el camino contrario, el camino a la tolerancia, a la paz, al respeto al compañero, al respeto a los demás, a las demás personas. Vamos a ir con la siguiente para aprovechar el tiempo. Aquí vemos la enseñanza de la Shoah. El Ministerio de Educación Pública es bastante flexible con ella, no nos va a dar tiempo de leer todo, pero digamos, vean que está separado como en niveles, ¿verdad? El aprendizaje esperado, que es lo que se espera que el estudiante aprenda, ¿verdad? El tema de el exterminio de grupos étnicos, las ideologías de superioridad que se impartieron en aquellos, que existieron en aquellos tiempos, criterios de evaluación que tiene que evaluar el profesor, ¿verdad? Cómo lo debe evaluar, qué es lo que él quiere que el estudiante aprenda, ¿verdad? Indicadores del aprendizaje, ¿verdad? Igual, todo es basado en qué, cuál es la ideología, cuál es el pensamiento en el día del nazismo y cómo eso atropella los derechos humanos. Y ahí las actividades de mediación es la parte flexible, el profesor escoge a qué le quiere dar más énfasis. Hay profesores de religión que dan el tema de la Shoah, hay profesores de estudios sociales, de historia, hay profesores de artes plásticas que también incluso ponen a los estudiantes a hacer obras de arte, ¿verdad? Conmemorativas, digamos, de la Shoah. Entonces, y por último, niveles esperados, digamos, de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, al inicio, al intermedio y avanzado, que hasta dónde debe llegar la comprensión del estudiante en cuanto a este tema. Por otra parte, el siguiente, por favor. El Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica también desarrolló una amplia investigación, no solamente de lo que fue
la Shoah y Hitler y los campos de concentración y los guetos, sino también cómo se vivió en Costa Rica, cómo se vivió acá, porque no solamente se enfocaron hacia allá, sino hacia acá. O sea, aquí hubo consecuencias. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, que Costa Rica se vio involucrada en la Segunda Guerra Mundial al apoyar a Estados Unidos y a los aliados, y aquí se empezaron a manifestar brotes de ataques contra ciudadanos alemanes e italianos que vivían en San José, que tenían sus tiendas en San José, que no tenían nada que ver con los problemas que estaban en Europa, pero por ser alemanes, por ser italianos, por ser japoneses, empiezan a sufrir también ataques no solamente de la población, sino también de la gente, del gobierno, inclusive, ¿verdad? El gobierno empieza a perseguir y aquí se abrieron campos de concentración para ciudadanos de esos países. Entonces, también no solamente es ver el tema de la Shoah, que los judíos, que los homosexuales y todos por allá, sino que también por acá hubo situaciones. En una guerra todos sufren y hay 1001 injusticias contra todos los grupos, lamentablemente. Entonces, esa es una parte que es importante dar a conocer. No solo que la Shoah, el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial se dio allá, sino que aquí también hubo repercusiones al respecto. Y por último, hablar del convenio entre la logia judía, la B'nai B'rith Costa Rica y el Ministerio de Educación Pública, que hacen trabajos, digamos, de, o sea, esos dos grupos, ¿verdad? Convocan a profesores de estudios sociales de diferentes colegios del país, ¿verdad? Los llevan a una presentación, a una capacitación de varios días, ¿verdad? Y algunos de ellos son escogidos para todavía un cierre, un reforzamiento en el Museo Yad Vashem de Jerusalén. Entonces realmente es bastante interesante porque esos profesores escogidos van a capacitar a otros profesores que también van a empezar el proceso. ¿Para qué? Para abarcar a la mayor cantidad de estudiantes en el sector educativo público de nuestro país. Entonces, ya para cerrar, entonces podemos decir, ya para pasar a la última filmina, por favor, ya para el último minuto que me queda. Entonces, primero que nada, decir que es una enseñanza que ha ido creciendo. Antes no se enseñaba, cuando yo estaba en la secundaria nunca me hablaron del tema de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es un tema obligatorio, ahora es un tema ¿verdad? Que se ve en todos los colegios, ¿verdad? Y importante para nosotros, o sea, nosotros no podemos decir, que el Holocausto fue tan terrible como la dictadura del general Castro, porque no hemos vivido eso. No es que lo que hacemos nosotros, educar a partir de la perspectiva de los derechos humanos. ¿Para qué? Para fomentar el respeto y la dignidad del otro. ¿Cómo se llama el otro? No importa cómo se llame. Si es judío, si es homosexual, si es afrodescendiente, si es como sea, de la religión que sea, de las características que tenga, toda persona merece ser tratada con respeto y con dignidad. Y a eso va la enseñanza de la Shoah en Costa Rica. Muchas gracias por la oportunidad y estoy atento para cualquier pregunta. Ay, muchísimas gracias por su participación, licenciado Randall. Bueno, después de estas inspiradoras presentaciones, tenemos un ratito para algunas. ¿De quién? ¿De Marco? Sí. Sí, otra vez sí. No lo tengo. Yo Ah, tiene prende el micrófono. Para algunas preguntas que nos quieran hacer y después pues darle la finalidad a esta mesa. Por aquí se ha visto una pregunta que era para Isaac, que es ¿cómo reconocer un medio de comunicación veraz? Ojo. Primero hay que ver la trayectoria del medio. Ojo, no el que sea con mucha trayectoria, o sea, es muy importante y todo, quiere decir que sea veraz. Tenemos medios como la BBC, CNN, que normalmente toman una postura hacia un lado o toman lo que se llama una línea. Yo mi recomendación es nunca creer un solo medio, hay que ver los diferentes medios, incluyéndonos Diario Judío, tenemos cierta postura o ciertas cosas. Entonces, lo más recomendable es no casarse con un solo medio. ¿Cómo reconocer que una noticia es falsa?
Si no aparece en otros lados o si es totalmente tendenciosa, se descubre. Pero además, cuando les den alguna noticia, por ahí algún momento circuló alguna de vota por esto o por el otro, y será verdad o no será verdad, lo más recomendable es ver si primero la fuente de donde sea la noticia o todo existe. Dos, si es real de la fuente de donde lo mandaron. Muchos dicen, el presidente no sé dónde dijo y no ni siquiera alguien lo tomó por ahí. Entonces, lo importante es ir viendo de dónde viene la noticia, revisar. Y hoy tenemos muchas herramientas para ver si viene en otros lados. Tan fácil como poner en Google la misma noticia y si aparece en otros lados y en otros medios, ya puede uno darle un poquito más de credibilidad. Pero lo más importante es tomar cada uno su consideración también y entender lo que está pasando, ¿no? Muchas gracias, Isaac. Espero haberle respondido. Sí, tenemos otra pregunta para Judy, que es ¿cómo se puede visitar el centro multisensorial? Creo que Judy ya no está o... Bueno, si quieren se los contesto, se pueden meter a la página de, si no está Judy, se pueden meter a la página del centro multisensorial y desde ahí hacer una Aquí cita y estoy, todo y se puede aquí visitar. estoy, Ahí aquí está Judy, estoy. ya está. Por supuesto, les dejé ahí la página web. Ahí pueden ver un poquito más de nuestra información y además están nuestras redes sociales y nuestro correo. Si no, ahí también está en la página web están todos los datos para que me contacten. Lo que sí les comento es que nuestras experiencias son grupales. Entonces, junten un grupo de personas y son grupos hasta de 20, 25 personas, aunque se pueden hacer cada 20 minutos un nuevo recorrido. Muchas gracias. ¿Ok? Creo que ya no hay más Oiga, nada preguntas. más déjame darles un punto más importante. Si van a ir al centro, al CEM, al centro multisensorial, vayan con tiempo, vale la pena, es una experiencia muy interesante, que además al final te da tiempo para reflexionar y todo. Entonces, vayan con tiempo, no es un museo en el que vas, ves dos fotitos y ya te puedes salir. Es toda una experiencia estar en el museo. Entonces, recomendable el que quiera ir, que lo haga, se tome su tiempo pensando en ir y recorrer el museo y vivir la experiencia, ¿no? Así es. Por aquí Raquel nos decía que le da gusto que se visibilice lo que ha sucedido en el pasado con el pueblo judío, que se enseñe de manera abierta en las escuelas y que se exija el respeto. Y me parece que esas serían todas las preguntas. Hay comentarios también muy buenos agradeciendo las 3 participaciones. Y bueno, para darle... Déjame, si me das permiso, hay una pregunta por ahí, un comentario, que igual sé que no es del tema, pero se los vamos a medio contestar. Ojo, no es el tema, estamos hablando del holocausto, no de otras cosas, pero es parte de la información y de lo que preguntaban. Es importante estar bien informado. Para cualquiera de las preguntas que hagan, es bien importante estar bien informado y enterarse antes de dar una opinión. Entonces, al que quiera tener alguna, está por ahí les pueden dar nuestro teléfono, nuestros correos y nos pueden contestar. En este foro estamos hablando únicamente del holocausto y de temas de esto. Entonces, para los que quieran alguna otra cosa, estamos totalmente abiertos para que nos puedan tener. Y para la que pregunta de que cómo es un tema confiable, lo repito, yo buscaría diferentes fuentes de información, no me quedaría y analizaría de dónde viene y qué hay detrás de la noticia. Muchas noticias tienen tinte político, tienen otras tendencias. Entonces, ¿cómo saber que una fuente es confiable? Muchos criterios y mucho ver que la misma noticia, no tanto la fuente, sino todo lo más. Y dos, cuando ponen ustedes, como desafortunadamente sucedió con este congreso, una persona que tenga un solo medio que pone una noticia, una X cosa, sí, no es confiable muchas veces. Vean cuánta gente lo sigue y no porque lo sigan es confiable. Vean las interacciones, vean quiénes y vean las opiniones sobre la gente. No se queden nada más en ver lo que la persona escribe. Vean cuál es su perfil y hacia dónde va hacia atrás. Se van a dar cuenta cómo el que ataca normalmente algo, normalmente tiene una tendencia a atacar cualquier cosa y es es simplemente por jalar público a su, digámoslo así, a su redil. Sí, así es. Muchas gracias, Isaac, por tu comentario, porque así es valioso tener muchas fuentes, tener también una gran perspectiva y estar abiertos completamente al otro, que es precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy.
Bueno, Perdón, sí vi una pregunta ahí más atrás que hablaba sobre la situación social de Costa Rica. No sé si la pueden, ahí la estuve viendo. Vamos a ver si la pueden bajar un poquito para poder verla. Me la soplan al oído, por favor, para ver cuál era, porque sí, me pareció interesante. Vamos a verla ahí por aquí. A ver, porque quiero verla bien para ver, acá. Eh, Ay, no la veo. Bueno, Bueno, habla. ahorita Ajá. por el tiempo y Ok, también por motivos del tema que estamos tocando, no vamos a comentar un poco de otros hechos históricos o actuales. Entonces, por ahí te mando esa duda en lo personal, Randall, a ver si se la puedo hacer llegar a quien nos la mandó, pero muchas gracias. ok. ok. Bueno, en nombre de todos los presentes, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los panelistas por sus valiosas contribuciones del día de hoy. Sus ponencias sin duda nos han enriquecido y nos han inspirado a seguir trabajando juntos para difundir la memoria del Holocausto y honrar sus víctimas. En un mundo que ha sido marcado por la intolerancia y el odio, reconocer el Holocausto es muy importante porque nada de lo que ocurre a otro ser humano nos es ajeno. Sigamos comprometidos con la tarea de educar y sensibilizar a las generaciones futuras. Se me fue la imagen, ¿verdad? Pero el audio, ¿me escuchan? Ok. Para que nunca olviden las lecciones de la historia y estén preparadas para enfrentar los desafíos del mañana. Hoy somos nosotros los que estamos poniendo un granito de arena al estar en un lugar como este, al tener este espacio que nos cultiva y nos acerca al otro. Con esto concluimos nuestra exposición y los invitamos a nuestra última sesión del día, en donde se presentará Jennifer Skarnick, directora del cortometraje Hasta Pronto y nieta de sobrevivientes de los campos de concentración.